conocer a esos niños y esas niñas melos y bienvenidos todos a una clase más de los colores de la paz. El tema que nos corresponde para la clase de hoy es el color de la dignidad. Entonces vamos a pensar en esta palabrita que es la dignidad. La meta para la clase de hoy es reconocer que todas y todos tenemos derecho a vivir de manera digna y es un deber respetar la dignidad de los demás. ¿Qué es esa palabra dignidad? Que, como les decía al inicio, puede parecernos muy familiar porque la usamos mucho, pero tal vez no entendemos bien de qué se trata. Muchas veces decimos, esa persona es digna o perdió la dignidad por haber hecho alguna acción. Por ejemplo, ahorita que veíamos a la profe Jazz cantando y bailando, decíamos, es digna de aplausos, por ejemplo. Más o menos en este contexto nosotros utilizamos esta palabra de dignidad o que consideramos que alguien es digno. La palabra dignidad viene de dignus, que es un adjetivo. ¿Y qué son los adjetivos? Son cualidades. Es decir, que la dignidad es una cualidad de ser digno. También lo podemos entender como algo que tiene mucho honor o que es muy valioso, que es merecedor de algo. Y les voy a preguntar, chicos y chicas melos, ¿cuándo nosotros nos sentimos dignos o cómo nos sentimos dignos? Pues bueno, es un sentimiento de considerarnos valiosos, merecedores de valor o de honor, ¿verdad? Normalmente a mí me gusta traerles historias y hoy voy a adelantar la historia de hoy. Siempre la dejo para el final, en esta ocasión vamos a adelantar la historia. ¿En qué consiste esta historia? Esta historia pasó hace mucho tiempo, incluso hace varios siglos atrás, y ocurrió en 1789. Resulta que un grupo de personas se sentían inconformes con la manera en la que el rey tomaba las decisiones. ¿Por qué? Porque el rey hacía lo que quería con las demás personas, incluso vulnerarlos. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo para no sentirnos así. Y después de mucho luchar y mucho defender, salió algo llamado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Este documento lo que decía era que hay una serie de cosas, elementos que tenemos los seres humanos, bueno, no los seres humanos, perdón, sino el hombre y el ciudadano que le permiten vivir de buena manera. Y eso evita que el rey hiciera lo que quería con ellos. Resulta que aquí en Colombia un señor, Antonio Nariño, decidió traducir esto del francés, porque esto ocurrió en Francia, al español, para que nosotros como colombianos lo entendiéramos y también exigiéramos esto. Resulta que habían 3 principios en esta declaración, que aquí están en francés, pero traducen libertad, igualdad y fraternidad. Ellos decían que con estos principios iban a garantizar que el hombre y los ciudadanos vivieran de manera correcta, vivieran cómodamente y pudieran desarrollarse tranquilamente. Pero resulta que esto tiene varias complicaciones. La primera es que hablaban de derechos del hombre y del ciudadano. Y resulta que todas las personas que convivían ahí no eran hombres y no eran ciudadanos necesariamente. Porque también estaban las mujeres y también estaban los hombres que no eran considerados ciudadanos porque no tenían bienes o porque no tenían suficiente edad o porque tal vez tenían algunas características físicas que los hacían distintos de los demás. Entonces fue necesario replantearnos esta idea. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgen las Naciones Unidas como un mecanismo para, por medio del diálogo, enfrentar los problemas entre países y ellos sacan otro documento mucho más amplio y mejor. Este documento se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue firmado y fue organizado en 1948. El artículo 1 de esta declaración, que ya no solo abarca al hombre y al ciudadano, sino que abarca absolutamente a todos los seres humanos, nos dice que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos y todas, nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y aquí surge la palabra dignidad como algo que nosotros tenemos por ser seres humanos y que nos permite vivir bien. Y que ya no excluye a ciertas personas, sino que es garantizada para todos y todas. Aquí en Colombia, el artículo 93 de nuestra Constitución nos dice que Colombia ratifica esto. ¿Qué quiere decir que ratifica esto? Que Colombia como Estado garantiza que la dignidad sea de todos los y todas las colombianas. Muy importante tener eso en cuenta. Entonces, aquí, ¿qué entendemos por dignidad? Entendemos por dignidad reconocer que cada persona es merecedora de valor o honor por el simple hecho de ser persona. Por el simple hecho de existir y de estar vivos, nosotros somos dignos y merecemos valor o honor. Imaginemos lo siguiente.
Imaginemos que cuando nosotros nacemos nos entregan algo, un papel, un certificado. Por ejemplo, cuando un adulto ha comprado una propiedad, le entregan un documento que certifica que esa propiedad es de él. O cuando alguien compra algún artículo, le entregan un recibo, una factura que certifica que ese producto es de esa persona que la compró. Imaginémonos la dignidad como esa cosa de la cual somos dueños. Y esto aquí es un título de honor, una titularidad de honor. Es decir, yo soy dueña de esto y cuando yo nazco, alguien me entrega este documento y me dice, mira, tú, por ser persona, por ser un ser humano, eres digno y por lo tanto eres dueño de derechos humanos. Muy importante esa palabra de derechos humanos. ¿Cuándo se vence esto? Nunca. El periodo de tiempo en el que yo soy dueña de esa dignidad y de esos derechos humanos es desde que nazco hasta que me muero. Siempre, siempre. La validez es para siempre. Yo en este caso aquí tengo mi titularidad de honor y yo decido ponerle mi nombre. Imagínense, chicos y chicas melos, que ustedes en casa también le pueden poner el nombre de ustedes, porque todos los seres humanos somos dueños de esto, de dignidad y derechos humanos. ¿Por qué es importante hablar de derechos humanos cuando hablamos de dignidad? Pues resulta que los derechos humanos son una serie de normas que reconocen y protegen la dignidad de todos y todas. ¿Qué quiere decir eso? Son una serie de elementos que tienen que ser garantizados en nuestra vida para nosotros poder vivir de manera digna. Aquí tenemos un techo, que es la dignidad humana. La dignidad humana por sí sola no tiene mucho sentido, pero si yo le agrego los derechos humanos, entonces me doy cuenta que son la base y el respaldo, son lo que sostiene la dignidad. Sin derechos humanos no hay dignidad, porque estos están ahí precisamente para garantizar ese valor y ese honor que tenemos las personas por el simple hecho de ser persona. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con esos derechos humanos? Entonces aquí les tengo una formulita como si fuera una fórmula de matemáticas. R² más G. ¿Qué quieren decir? Quiere decir reconocimiento y respeto más garantizar. ¿Qué vamos a hacer con los derechos humanos? Vamos a reconocerlos, vamos a identificarlos, vamos a respetar mis derechos humanos y los de los demás, y también vamos a garantizar que esos derechos humanos sean una realidad en nuestra vida desde el momento en el que nacemos, desde el momento en el que tenemos vida. ¿Y cuál es esa condición para que yo como persona pueda exigir que me reconozcan mis derechos humanos? ¿Ustedes qué creen? Pensemos, ¿qué tengo que tener yo particular para que me reconozcan los derechos humanos, para que respeten mi dignidad y para que me la garanticen? Los derechos humanos, chicos y chicas, nos pertenecen a todos y todas independientemente de cualquier cosa. Es decir, no hay una condición, la única condición es existir, es vivir. Y recordemos la importancia de hablar de inclusión en esto también, porque resulta que en muchas ocasiones creemos que ciertas personas no tienen las condiciones necesarias para exigir sus derechos humanos y pensamos que entonces les podemos arrebatar la dignidad. Pero nosotros como chicos y chicas melos sabemos que eso no es así y que todos y todas tenemos derechos humanos que tienen que ser respetados independientemente de su sexo, su género, su raza, su etnia, sus capacidades, su nacionalidad, sus consideraciones físicas, independientemente de, tiene derechos y es digno. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Sencillo. La primera es que los derechos humanos son innatos. ¿Qué quiere decir innatos? Que están ahí antes incluso de que nosotros nazcamos. Están ahí por naturaleza. El otro elemento es que son universales. ¿Qué quiere decir que los derechos humanos son universales? Quiere decir que abarcan a todas las cosas, en todos los espacios, en todos los tiempos, a todas las personas, independientemente de las características físicas o cualquier otra característica. Otro elemento es que son irrenunciables. ¿Qué quiere decir que los derechos humanos son irrenunciables? Quiere decir que aunque yo quisiera no tener derechos humanos, yo no puedo decir renuncio a ellos. Ese título que me dieron ya es para mí y es ahí, estar ahí siempre. También son constantes o también conocidos como inmutables, es decir, que no pueden variar, que son ahí, están constantes en el tiempo y en el espacio. Otro elemento muy importante de los derechos humanos es que son intransferibles. Por ejemplo, si yo digo, me cansé de mis derechos humanos, se los voy a regalar a alguien más. Yo no puedo hacer eso con los derechos humanos ni con la dignidad. ¿Por qué? Porque bueno, la otra persona ya es sujeta de derechos humanos, ya es titular de derechos humanos, entonces yo para qué se los voy a dar y yo no puedo renunciar a ellos. Otra cosa, otro elemento muy importante, pero muy
muy importante es que son invulnerables los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo quitarle a alguien sus derechos humanos. Y aquí viene una reflexión muy importante, porque a veces vamos a sentir que no somos dueños de derechos humanos y que alguien vulneró mis derechos. No quiere decir que porque esa persona puede hacerlo, esté bien hacerlo. Lo que quiere decir esto es que aunque yo podría hacerlo, no debo hacerlo, porque además de eso, los derechos humanos son obligatorios. ¿Qué quiere decir que son obligatorios? Quiere decir que yo estoy en el deber de respetar los derechos de los demás. Y además son indivisibles. ¿Qué quiere decir que son indivisibles? Quiere decir que no se pueden separar. Es decir, son necesarios todos los derechos humanos para que funcionen. No solo algunos, sino todos, porque se complementan entre ellos. Y resulta que la dignidad también es un derecho humano y es muy importante. El respeto a la dignidad exige que nosotros respetemos y reconozcamos todos los derechos. Sin la dignidad no hay derechos humanos y sin derechos humanos tampoco hay dignidad. Sin ese honor y ese valor. Y la dignidad como un derecho humano la podemos entender de muchas maneras. Una de ellas es que como la dignidad yo la tengo en el momento en el que estoy vivo, entonces tengo derecho a vivir en dignidad. Y eso puede ser interpretado como, bueno, profe Dani, ¿dónde queda la dignidad? Si yo tengo derecho a vivir en dignidad, ¿dónde queda la dignidad? Pensemos allá en casa y compartamos esa reflexión con nuestros amigos y amigas, con nuestros profes. ¿Qué es eso de vivir en dignidad? Yo lo entiendo así. Vivir en dignidad es garantizar las necesidades básicas de cada persona para que esas condiciones le permitan vivir y desarrollarse de la mejor manera posible. Pero vamos a seguir pensando todos, bueno, ¿cómo es ese lugar donde yo siento que puedo vivir en dignidad? Y vamos a intentar construir en nuestro territorio ese lugar en el que todos y todas puedan vivir en dignidad. Además de eso, el derecho de la dignidad implica el trato digno. Y aquí viene a ser muy importante eso que mencionamos sobre vulnerarle a otros esos derechos humanos. ¿Por qué? Porque yo estoy en derecho a exigir que me traten de manera digna y asimismo estoy en la obligación de tratar a los demás de manera digna. ¿Y cómo es tratar a las personas con dignidad? Pues resulta que nosotros no somos muñequitos que se pueden manipular, como vemos en pantalla, un muñeco con cuerdas que alguien puede llegar y hacer lo que quiera conmigo, sino que somos sujetos libres, no somos instrumentos. Entonces yo me pienso que debo tratar a los demás como yo misma me trataría a mí. Yo a mí me quiero, yo a mí me respeto, yo a mí me reconozco y de la misma manera voy a hacer con los demás. Voy a tratarlos de manera digna, no intentando manipularlos y haciendo de ellos un objeto o un instrumento. Independientemente si es mi amigo, si es familia, si es conocido. A todas las personas que nosotros nos encontremos en la calle, vamos caminando, hay que tratarlas de manera digna. ¿Y qué más nosotros debemos tratar con dignidad? Muy importante. Siempre hablamos o se ha hablado de la dignidad en relación a los seres humanos, pero resulta que hemos ido evolucionando y hemos entendido que no solo los seres humanos merecen un trato digno, porque aunque haya una cosa, un objeto, que tal vez yo no considero un ser humano, no quiere decir que entonces yo voy a ser grosera o lo voy a irrespetar. Absolutamente a todo debemos tratar con dignidad y especialmente a los seres vivos y a nuestra naturaleza y a esa biodiversidad. No solo a las plantas, a los ríos, a las montañas, sino que también a nuestros animalitos, a nuestras mascotas, a los animales silvestres, a los animales que encontramos en el campo. Absolutamente todo lo que sea vida, nosotros tenemos que tratarlo con valor, con honor, es decir, con dignidad. Entonces la invitación es que chicos y chicas melos no solo tratemos de manera digna a las personas que nos rodean, sino que también a todo esto que tenemos que cuidar a nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque los agentes de paz defienden la dignidad. Son agentes de paz y son defensores de la dignidad. La paz es un derecho también, un derecho humano, un derecho fundamental, que nace como todos los demás derechos para garantizar esa vida digna que todos anhelamos y que todos queremos. Si nosotros obviamos la paz, no podemos ser dignos. Y muy importante, invitemos a todos, porque es una lucha que se consigue si sumamos fuerzas. Entre más fuerzas sumemos, más fuertes vamos a ser como defensores de los derechos humanos. Entonces ya no solo la invitación es a que seamos agentes de paz, sino que además seamos defensores de los derechos humanos y de la dignidad de todas las expresiones de vida que nos encontramos en nuestro entorno. ¿Cómo empezamos? Primero,
reconociendo mi valor y reconociendo el valor de las demás cosas, la naturaleza, los animales y las personas, y también exigiendo de manera muy respetuosa, sin utilizar la violencia, ese respeto por mi vida y por mi dignidad y por la de las demás personas. Es muy importante que nosotros, que ya entendemos que somos sujetos con honor y con valor, que le compartamos a las demás personas, que también son valiosas y que también merecen respeto independientemente de cualquier condición o cosa que tengan. Y que les invitemos a la vez a que sumen fuerzas para ser defensores de derechos humanos. Aquí la participación es muy necesaria, porque la participación nos permite a nosotros exigirles a los demás de manera respetuosa y por medio del diálogo que respeten esos derechos humanos que tenemos, que son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ser defensores de ese valor y de ese honor que tenemos como personas. Muy importante la participación y el diálogo para conseguir eso. Entre más nos unamos, más vamos a conseguir que respeten esa dignidad que como personas tenemos. Muy, muy importante. Entonces, aprovecho este espacio para hacer un recorderis y para hacer desde ya varios compromisos. El primero, a reconocer mi valor como persona desde el momento en el que nazco. En el momento en el que tengo vida, sé que tengo valor, sé que tengo honor y exijo que respeten eso. Y también a los demás, porque cada persona, cada vida que hay en mi alrededor es muy valiosa y yo tengo que cuidarla y tengo que garantizar que sea una persona digna y que se sienta digna y que los demás, empezando por las personas que tenemos a nuestro alrededor, se sientan dignos. Por ejemplo, ya que hemos hablado con muchas cositas, es muy importante que aquí analicemos cuáles son algunos de esos derechos que se plantearon en un inicio, que nosotros tenemos y que sería bueno que le digamos a nuestros profes de ciencias sociales o a nuestros padres que por favor nos compartan esa declaración. Hay versiones para niños que son más fáciles de entender, o si queremos ir directamente al documento original y ver esas cosas que yo tengo, que esos derechos que tengo derecho a exigir y que debo protegerle de los demás, y ver, bueno, hay cosas que damos por obvias, pero tal vez hay otras que no. Por ejemplo, hay un derecho que es uno de mis favoritos, que es el derecho a la igualdad. ¿Qué quiere decir eso? El derecho a no ser discriminado por mi raza, por mi religión, por mis creencias, por mi nacionalidad, por mi aspecto físico. Yo no puedo ser discriminado. Tengo que hacer parte y tengo que participar y me lo tienen que permitir. Muy importante, algo que está muy relacionado a la paz, que es el derecho a la seguridad. Y entonces, cuando hablamos de vivir en dignidad, entonces nos pensamos, ¿qué es eso? Y uno de los elementos que podemos decir es, bueno, en el lugar en el que yo vivo, me gustaría sentirme seguro o segura. También muy importante, el derecho a ser reconocido, no solo como un sujeto valioso, sino que el Estado me reconozca y diga, bueno, esta persona pertenece a este Estado y yo le voy a garantizar todos estos derechos. ¿Qué otros derechos nos interesan mucho a nosotros como chicos y chicas? Uno muy importante es el derecho, que está por aquí, a la recreación y el deporte. ¿Ustedes sabían que jugar es un derecho que tenemos todos y todas, independientemente de la edad? Porque si somos adultos, también tenemos derecho a recrearnos, así como tenemos derecho a la salud y a la educación, y en el caso de los adultos, al trabajo. Es muy importante también el derecho a el descanso y a la recreación. Igualmente importante, el derecho a la alimentación sana, el derecho al agua. ¿Ustedes sabían que el agua es un derecho? Muy importante, y por eso también es muy importante cuidar y proteger nuestras fuentes de agua, porque si no, no tenemos cómo exigir este derecho. Otro derecho muy importante es el derecho a la identidad. ¿Qué quiere decir? Que eso que nos decía la profe Jazz, que está esa diversidad cultural, yo tengo derecho a identificarme con esos elementos y a decir, bueno, a mí esto me gusta bailar así, me gusta comer así, y yo tengo derecho a que me reconozcan y a desarrollarme de esa manera, de manera libre. La libertad es un derecho también muy importante, no solo a expresarme, sino a pensar de una manera distinta, a creer lo que quiero creer, y no puedo ser discriminado por esas situaciones. Un derecho que también es muy importante y muy bonito es el derecho a la familia. ¿Sabían ustedes eso también? Tenemos derecho a tener una familia y esa familia tiene derecho a tener una vivienda y un lugar digno en el cual vivir. Muy importante, el derecho a una vida sin violencia, es decir, el derecho a la paz. Ese es un derecho fundamental que tenemos que exigirle a todos y todas. Entonces, vamos a estudiar, como compromiso es estudiarnos estos derechos, esa declaración que también están en nuestra Constitución política como colombianos, y
por medio de esos derechos exigir de manera respetuosa, por medio de la participación, ese derecho a la paz. Vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar en esto que nos hace dignos, que nos llena de honor, mientras salimos a recreo. ¡Hey, los niños melos y las niñas melas! Aquí un poco del color de la dignidad. La dignidad es aquello que a lo humano se asocia, no se compra, no se vende, mucho menos se negocia. La dignidad se recorre los más lejanos recodos, como un bien público es, pues le pertenece a todos, pero no es algo que existe, solo que se distribuye con el esfuerzo de todos. La dignidad se construye, debemos procurar todos obtener la dignidad, sin importar el color, la procedencia o la edad. La dignidad colorea la vida que tanto cuido, llenándola de razones, dotándola de sentido. Entramos de ese recreo recargados de mucha energía y les va a presentar una chica muy mela, que además de eso yo sé que es una chica muy digna, Guadalupe López. Hola, ¿cómo estás? Bien. Guadalupe, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Lupe o Guadalupe está bien? Como me quieran decir. Pero ¿qué es lo que más, cuál es la manera en la que más te gusta que te digan? Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe, ¿tú sabías que uno de esos derechos de los que estamos hablando es el derecho al nombre? ¿Sabías eso? No, señora. Bueno, ahora sabes que tu nombre, que es muy lindo, me encanta, felicitaciones por ese nombre. Gracias. Es un derecho y es muy chévere porque así nos pueden llamar por nuestro nombre, ¿verdad? Sí, señora. Yo vi, Guadalupe, que ahorita tú estabas mostrando ese escudo que te identifica en tu colegio. ¿De dónde nos llamas, Guadalupe? Desde López de Mesa. Desde López de Mesa. Y cuéntanos, ¿cuántos años tienes? 7. 7 años. ¡Ay, qué chévere! Y cuéntanos tú, ¿qué opinas de lo que hemos hablado de la clase? ¿Te gustan esto los derechos humanos? Sí, señora. ¿Te consideras defensora de los derechos humanos? Sí, señora. Muy chévere. También aprovecho y te digo que me gusta mucho tu peinado. A mí me gustan mucho las trenzas. Te es muy linda. Gracias. ¿Quién te peinó? Mi mamá. Tu mamá. Ah, bueno, dile a tu mamá que muy guapa ella y te dejó muy bonita. Y gracias por participar, porque yo hago mucho énfasis en la participación en este programa de Profes Melos. Bueno. Qué linda. ¿Te gustaría compartir a los demás chicos y chicos este tema de los derechos humanos? Decirle a tus amiguitos que son dignos de derechos humanos. Sí, señora. ¿Y cómo lo harías? ¿Qué les dirías? Que tienen que respetar a las personas y cuidar el planeta. Cuidar el planeta, qué chévere, me gusta ese mensaje. Voy a compartir ese mensaje con todas las personas que yo tengo. Les va a decir, Guadalupe les manda a decir que hay que respetar a las personas y cuidar el planeta, muy importante. Cuéntame, Guadalupe, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta cantar, bailar, Ay, qué chévere, ¿y qué te gusta bailar? Vallenatos. Ay, muy guapa. Y normalmente, ¿con quién sales a jugar o a bailar? ¿O tu mami también te acompaña? Con mi abuela, con mi abuelo, súper. con toda mi familia. Qué rico, estás ahí aplicando ese derecho a la recreación y ese derecho a tener una familia, a compartir con ella. ¿Y con quién más? A ver, Sí, ¿algún señora. amigo o amiga con la que te guste salir, bailar, jugar? Casi con todos. Con todos, eres muy amiguera. También tenemos derecho a tener relaciones sociales y a tener amigos y es muy importante, ¿verdad?
Sí, señora. Bueno, ¿y qué te gusta cantar? Tú me dijiste que también te gustaba cantar. El vallenato, Eh, Y, o sea, todas las canciones. y cuando seas más mayor, ¿te gustaría de pronto dedicarte a cantar vallenato? ¿A qué te gustaría dedicarte? A cantar música. A cantar música. O sea, tu sueño es ser cantante. Sí. Sí, soy el cantante. Qué rico. Y es muy importante que hagas respetar ese sueño y que le digas a las demás personas que tienes un sueño y un derecho a cumplir tus sueños, porque también es un derecho humano el dedicarnos a los que nos gusta dedicarnos. Le vas a Sí, contar a las señora. personas que te gusta cantar. ¿Y cómo podrías tú integrar ese talento que estoy segura que tienes del canto con este tema de la dignidad y los derechos humanos y con ser agentes de paz? Canto la música y también me enseñó a hacer Por ejemplo, cuando vayas a hacer una presentación, le puedes compartir a las personas eso que has aprendido y ayudarlas a que se sientan dignas, ¿verdad? sí, señora. Muy chévere. Y cuéntame, ¿cómo te va en el colegio? Bien, ¿En qué grado estás? en primero 2. En primero 2. ¿Y cuál es tu materia favorita de primero 2? Español. Español. ¿Y la clase de español la integras con el canto? Sí, señora. ¿Te ponen a cantar mucho en el colegio? Sí, señora. Ay, qué chévere. Bueno, cuéntanos una última cosita. Si pudieras mandarle un saludo a las personas que las haga sentir especiales, ¿qué les dirías? Que cuiden mucho el planeta Importante. y que cuiden el planeta y que respeten la tierra y que quieran mucho el planeta. Muy, muy importante. Yo aprovecho para mandarte también un saludo muy grande porque eres muy valiosa y es muy gratificante por escucharte, Guadalupe. Un saludito que le quieras mandar a alguien, a tu familia, a tus amigos, a A tus toda mi compañeros, familia. a toda tu familia. ¿Y a quién más? A tus amiguitos. A mi profe, Bueno, ¿y qué le dirías a tu profe? ¿Qué saludito le mandas a la profe? que la quiero mucho y le mando un abrazo. Ah, bueno, yo también te mando un abrazo y también te quiero mucho, Guadalupe, y gracias por participar de este programa de Profes Melos. Chao. Chao. Muchos besos y un abrazo gigante para tu mamá. Chao. Bueno, yo me voy a quedar por aquí porque yo traje un amigo especial y es este elemento que vemos por aquí. La actividad es investidos de dignidad. ¿Qué quiere decir investido? Resulta que cuando una persona va a tener como algún cargo de honor, entonces se llama que le van a hacer una investidura, por ejemplo, el presidente o un rey, cosas así como muy importantes. Pero bueno, nosotros hoy vamos a vestir a este maniquí de dignidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a pensar en esas cosas que considero yo que necesitamos y que nos ayudan a sentir que vivimos de manera digna y vamos a vestir a este maniquí. ¿Por qué? Porque resulta que, imaginemos nosotros salir a la calle con poca ropa, en medio del frío, no nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir mal como si estuviéramos desnudos y eso no nos va a gustar, eso no nos va a quitar dignidad. Entonces, un derecho que tenemos nosotros es el derecho a la vez al vestido y vamos a vestir con dignidad a este muñeco. A ver, voy a empezar por aquí. Por ejemplo, voy a ponerle este buzo, como para ponerle color, además está como muy triste de colores. Y voy a decir que esto que le estoy poniendo a este maniquí representa algo muy importante, que es la seguridad. A ver si puedo sola. Recuerden que a veces es necesario compañía y apoyo a la hora de darle dignidad a las demás personas. Siempre lista, profe. Gracias, Yo te Rita, ayudo, por bueno. venir a ayudarme a darle dignidad a este maniquí, a ponerlo, a vestirlo de dignidad. Mientras tanto, Espenita, cuéntame qué consideras tú que también es necesario para sentirnos dignos.
Ay, profe, a mí me parece que para sentirnos dignos también es muy necesario, como por ejemplo, uno tener como una forma digna que dicen de por ejemplo, de ganarse la vida, ¿cierto? En el caso de los chicos y chicas es importante una educación de calidad y digna, no solo en nuestras escuelas, sino en nuestras casas. Y también es muy importante en el caso de los adultos que ya pueden trabajar un trabajo digno y bien remunerado, ¿verdad? Sí, porque yo he escuchado eso a veces de los papás que dicen, ay, es que un trabajo digno donde se gane dignamente la vida, eso lo he escuchado mucho. Eso es muy importante. A ver, ¿qué más le ponemos a este maniquí para que se sienta digno? Por ejemplo, es muy importante hablar de ese trabajo y ese salario digno porque es necesario ciertos elementos, como la vivienda. Es muy importante una vivienda digna, un techo que nos proteja del frío y de la calle. Y también es muy importante que ese salario lo invirtamos en una muy buena alimentación, una alimentación digna. A ver, si quieres... ¿Te poner corbata? Yo no sé. ¿Alguna vez? Yo una vez aprendí a ver. ¿Usted puso corbata? Ah, es que la corbata va por debajo, ¿cierto? Vea. Sí, a ver, pongámosla por aquí para que quede bien bonito este maniquí. A ver, yo aprendo. Vea, mi papá me enseñó, pero yo no sé si me acuerdo. A ver, pongámosla por aquí. Vea, que sí. ¡Ay, sí, profe! Mi papá se va a sentir muy orgulloso. Eso también es un derecho fundamental, es el derecho a la familia que yo hablaba, que es muy importante. Y no solo la familia la compone el papá y la mamá, sino también los abuelos, los tíos. No quedó muy bonita, pero algo es algo. Ah, pero sí, por ahí va. Vea, sí, mi papá va a estar muy orgulloso de mí. Vea, papá de la profe Ani aprendió, vea. Es muy importante ese rol de la familia para sentirnos dignos, ¿verdad? Vamos a esconderle esto por aquí para que se vea bien bonito. A ver, Espinita, cuéntame, ¿qué otro elemento consideras tú importante para sentirnos dignos? Y se lo vamos poniendo a nuestro maniquí. A ver, otro elemento que necesitamos para sentirnos dignos, por ejemplo, a tener familia, ¿cierto? Sí. O alguien que nos acompañe en muchos procesos de la vida, Escoger a la familia, a esas personas que nosotros, por ejemplo, nos vamos a casar o vamos a vivir con ellos, eso también es un derecho y nos hace sentir dignos. Y también eso me recuerda al derecho a la libre expresión, a tomar las decisiones por mí mismo. Que nadie diga lo que yo tengo que hacer. Eso. ¿Cierto? A ver, vamos a ponerle este bolso a este maniquí. Sí, profe, eso de que uno no le tengan que decir lo que uno tiene que expresar es muy bueno, porque es que uno muchas veces ve a veces como, no sé, comerciales ahorita todavía en las redes, que son como, tienes que pensar de esta forma, si no piensas de esta forma, entonces como que estás fuera de la onda. Es verdad. Pero no es cierto que no. Por ejemplo, un derecho muy importante que nos hace sentir dignos es algo que hablaba ahorita la profe Jazz, y es el derecho al arte y a la cultura. ¿Tú sabías que el arte y la cultura es un derecho y que hace parte de esa libertad de expresarnos como nos gusta expresarnos, de vestirnos como nos gusta vestirnos? Nosotros aquí lo estamos diciendo a nuestro gusto, pero si fuera una persona tendría derecho a vestirse como quiere vestirse. Sí, profe, porque mire que cuando la profe también hablaba de los indígenas, hablaba ahí de por ejemplo, que cuando eran esclavos, ellos no tenían ni siquiera derecho al lenguaje, no se podían comunicar. Y como ellos utilizaban también el arte y toda su cultura para ellos de esa forma poder expresar, o sea que en ese entonces no habían derechos humanos, ¿cierto que no, profe? La esclavitud es todo lo contrario a los derechos humanos, Espinita, porque las personas no pueden actuar libremente, no se pueden mover de manera libre. Y antes de ponerle esto, eso me hace acordar algo muy importante, y es que yo traje algo que son unos zapatos, que vamos a ponerle por aquí a nuestro maniquí, porque no solo son necesarios para que pueda caminar, no se sienta incómodo, sino que eso me recuerda a el derecho a libertad, a movernos de manera tranquila, de manera segura. Porque la seguridad es súper importante a una vida sin violencia, sin elementos que nos hagan sentir mal, como poder salir a la calle y movernos tranquilamente, sin miedo. Un derecho fundamental es a la paz. Sí, ay, sí, profe, tiene toda la razón. Es que de todas maneras, mire, uno dice que eso es tan bonito y a veces uno ve situaciones en la vida que uno dice, ay, esto aquí están vulnerando mis derechos. A veces personas porque tienen, no sé, cargos o cosas, de pronto vulneran los derechos de las otras personas. Pero entonces ahí se me ocurre una pregunta, profe, y entonces si uno siente que le están vulnerando sus derechos y que eso está mal y que me están irrespetando mi dignidad, ¿uno qué puede hacer? Bueno, Espinita, muy importante decirle a la persona y pedirle de manera respetuosa que respete mi dignidad y mi valor. Si la persona o el grupo de personas dicen no te va a respetar, hay muchas entidades
que tiene el Estado, que están ahí precisamente para garantizar que todos los niños y niñas tengan dignidad y le respeten los derechos humanos. Entonces es muy importante buscar en redes sociales o preguntar a nuestros padres esas alternativas que tiene el Estado, que están ahí, que incluso pueden estar al lado, detrás de la casa, que están diseñadas para que los demás respeten mis derechos humanos. Pero el primer paso es el diálogo, es pedirle a la persona, mira, yo te respeto, reconozco tu valor, por favor, reconoce mi valor y respétame también. Ay, profe, o sea que ahí entra algo muy importante que tienen en todos los colegios y es el manual de convivencia, El manual ¿cierto? de convivencia, claro, porque ¿qué hacen todos esos documentos? Lo que hacen es garantizar y delimitar las reglas o normas de conductas que buscan garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Muy importante. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar elementos. La voy a terminar aquí de vestir aquí, que la profe ya nos prestó este sombrero. Sí, vea, Esos ya elementos paisa. que nos permiten garantizar la dignidad de las personas. Y muy importante, educar con el ejemplo. Ay, Aunque sí. nosotros nos veamos chiquitos a veces o que somos niños y niñas y no podemos o tal vez no se nos facilita, con nuestro ejemplo, si yo muestro que respeto y reconozco el valor de las demás personas, con seguridad voy a hacer que otras personas se contagien de esa necesidad de respetar mis derechos y los derechos de los demás, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón, profe. Es que definitivamente uno dice, ay, bueno, sí, vivir en sociedad, pero miren todo lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de uno vivir en sociedad, ¿cierto? Son un montón de cosas y esas delicadezas, todas esas clases tan bonitas que tú nos has dicho y que nos las haces ver que son nuestros derechos, que a veces creemos de que eso que nos respeten es como si fuera un privilegio y no, es un derecho que nosotros tenemos, como tú lo decías, desde que nosotros nacemos, ¿cierto? Correcto. Además, es muy difícil a veces entender la dignidad o el valor de las personas, porque si nosotros nos vemos, pues yo digo, bueno, señalo, ¿dónde está mi dignidad? No la veo, no la puedo tocar, no la puedo sentir. Y a veces eso hace que se nos olvide y creamos que podemos pasar por encima de la dignidad de las demás personas, pero no es así. La dignidad y los derechos humanos están ahí como si estuvieran en el aire. Son algo intangible, pero está ahí, está en cada persona y en cada ser. Importante, los animales, Espinita, hay que cuidarlos. No solo a las mascotas, sino a todos los animales y al medio ambiente también hay que cuidarlo mucho porque también merece ser digno y así todos podemos vivir en dignidad en un ambiente digno. Sí, y mira, por ejemplo, este muchacho que estábamos vistiendo acá tiene una ropa muy bonita, pero de pronto no todas las personas tienen para tener una ropa así muy bonita. Siguen siendo igual de dignos y siguen teniendo los mismos derechos, ¿cierto? Exacto, que sí, profe? independientemente cómo te vistas, cómo hables, si tienes un acento especial, un peinado especial, todos y todas somos sujetos de derechos humanos. Ay, sí, profe, vea, vamos a seguirle Vamos poniendo a- acá mientras nos despedimos. ¡Chao a todos! Ay, profe, ¿y entonces qué más le vamos a poner? ¿Será de la que tiene dignidad? frío? Sí, sí, Para que no le pongámosle porque llueva. está haciendo mucho frío.